Bueno, buenos días. Vamos a empezar. Entonces, les agradezco primeramente a todos, al jurado especialmente, por los dictámenes y por estar acá presente. Imagino que son fechas complicadas, fines de julio, así que les quiero agradecer y obviamente también a Graciela, mi directora. Pero bueno, vamos directo con la presentación y en todo caso los agradecimientos para luego. Mi presentación va a ser oral. Quería comenzar hablando un poco de los antecedentes de esta investigación, que se titula Emergencia y Constitución de la Crítica Literaria en Argentina, 1870-1920. Yo me anoté formalmente al doctorado en el 2017, hace 5 años, al obtener una beca del CONICET para poder hacer este trabajo, pero mis intereses o mi preocupación o mis investigaciones sobre el tema son bastante anteriores, se remontan por lo menos al 2013, en dos instancias, por lo menos formales. Una es en la adscripción que hice entonces a la Cátedra de Literatura Argentina 1A, también con la dirección de Graciela. Ahí lo que estudiaba era un corpus reducido de García Merú, y luego y paralelamente en el marco de la maestría en estudios literarios que realicé en la Universidad de Buenos Aires también. Maestría que finalicé en el 2017, es decir, finalicé en el 2017 la maestría y en ese mismo año comencé el doctorado. La tesis de maestría tenía que ver con estudiar un manuscrito de Paul Grusac. Se titulaba El manuscrito inédito de Paul Grusac sobre Esteban Echeverría. Pero el subtítulo de esa tesis era Emergencia y Constitución de la Crítica Literaria en Argentina. Es decir, que el estudio y la edición crítico-genética de ese manuscrito se enmarcaban en esta preocupación más amplia mía por estudiar este periodo de la crítica, ¿no? De hecho, encontré el manuscrito de Grusac tratando de pensar un proyecto doctoral, digamos. Pero en ese momento, para la maestría me funcionó eso, y entonces acoté de ese modo el corpus. Fue después, entonces, en que ya no era el subtítulo, tuve que pensar, por suerte, una investigación que pudiera titularse Emergencia y Constitución de la Crítica Literaria. Y bueno, vino un primer desafío, que era constituir un corpus, recortar un corpus, construir un corpus, que no estaba dado de antemano. Eso es lo que yo veía, eso es lo que yo notaba. Probablemente en ninguna investigación un corpus esté dado de antemano, ¿no? Y hay que recortarlo y hay que construirlo. En mi caso particular, esa dificultad o esa ausencia de criterios previos para seleccionar automáticamente un corpus tenía que ver, me parecía, con que yo estaba tratando de estudiar un objeto que estaba pensado bajo la forma de la emergencia, ¿sí? Y si estaba emergiendo y no estaba institucionalizado ese discurso, era un discurso que por lo tanto circulaba de múltiples modos, ¿sí? Entonces, bueno, para construir un corpus fue necesario el trabajo del archivo y el trabajo de la construcción simultánea y paralela de un marco teórico, ¿no? Las dos cosas, del archivo y de la teoría. Del archivo porque solo, digamos, pasándome muchas horas, semanas, días, semanas, meses en hemerotecas, bibliotecas, fondos particulares, etcétera, pude ir recortando, reformulando, desechando, ¿no? Y eso creo que también terminó siendo un aporte importante de la tesis. Hay una apuesta de la tesis al archivo, claramente, y también para encontrar ciertas vetas, digamos, que no habían sido tan trabajadas anteriormente, porque había trabajos sobre la crítica literaria del periodo. No había muchos trabajos que tuvieran una visión tan global, ¿no? Pero había trabajos sobre el periodo, algunos muy valiosos, pero yo notaba que trabajaban sobre todo con fuentes editadas, con recopilaciones, básicamente, de esos artículos periodísticos. Por ejemplo, a la hora de estudiar a García Merú, estudiaban con las recopilaciones en estudios literarios o libros de autores, pero nunca habían ido a recuperar, bueno, las publicaciones originales de esos artículos, que a veces tienen variantes, o que a veces los contextos de producción y de circulación originales explican otras cosas. Entonces, bueno, la pata del archivo fue importante, y también la pata de la teoría, vamos a decir así. Yo ahora
en relación con la parte de la teoría, ni con ninguna otra cosa que vaya a decir, porque voy a ir recorriendo un poco la estructura de la tesis. En ningún caso quiero resumirla la tesis, sino simplemente marcar algunas hipótesis principales, algunas articulaciones conceptuales, algunas decisiones metodológicas, ¿no? En relación con el marco teórico y en relación con esto del recorte del corpus, quería decir esto, que en el marco teórico, bueno, hay un mapa ahí de autores y de enfoques que me permitieron un abordaje más global. Pienso en el modo en que retomo a Habermas y su idea de la opinión pública, y el modo en que autores como Terry Eagleton o Peter Hogendahl, cada uno tomaron los aportes de Habermas para estudiar específicamente la historia de la crítica, en un caso la historia de la crítica inglesa, y en otro caso la historia de la crítica alemana. Pero más allá de todo ese panorama, digamos, que está en la introducción de la tesis y que ya leyeron, y por lo tanto no voy ahora a reiterar aquí, lo que quería reiterar aquí, sí, era el hecho de algunos autores y algunos enfoques de esos autores. Pienso, por ejemplo, en Raymond Williams, en su concepción de la crítica como una práctica, o en Starobinsky, en su distinción entre la crítica como género y como gestos, o el modo en que Jorge Panesi delimita los alcances del término operaciones de la crítica como un modo de dar cuenta de las relaciones variables entre el discurso crítico y otros discursos, porque son todos enfoques estos que permiten no reducir la crítica a un mero contenido proposicional, a un juicio positivo o negativo, ¿sí? Y eso me parecía que me permitía avanzar en este corpus, en este periodo, porque en alguna bibliografía, no en toda por supuesto, yo encontraba como una suerte yo lo llamaba ahí en la primera página de la tesis como un prejuicio metodológico, es decir, que se enfrentaban con una crítica que no era lo que esperaban que fuera la crítica, y entonces la abandonaban rápidamente, ¿no? Una crítica sistemática, una crítica impresionista, entonces, bueno, me paro ahí porque no puedo seguir, no es una crítica valiosa. Y si pensamos que la crítica es una práctica, o que la crítica no es solo un género, sino que está armada de gestos, o que trama relaciones muy variables en su historia con otros discursos, rasgos como la asistematicidad, pongamos por caso, si es que le cabe, o el impresionismo, se vuelven datos para ser analizados, digamos, ¿no? Pero no obstáculos para el análisis. Bien, eso es solamente lo que quería ahora decir del marco teórico. Obviamente que todo lo que digo después lo podemos ampliar y diversificar y discutir y dialogar luego en la parte de discusión. Voy a ir siguiendo un poquito la estructura de la tesis, como dije antes, para marcar algunas cuestiones principales, y no para resumirlo. La tesis consta, además de la introducción y de las conclusiones, de 6 capítulos, como habrán visto y leído. 6 capítulos. El primer capítulo es un capítulo que se llama Las prácticas y las instituciones de la crítica literaria en Argentina, 1870-1920. Es un capítulo que trata de trazar un mapa de la crítica, un análisis de conjunto de todo el corpus. Analizo en rigor 2 campañas en particular. Me pongo en detalle en la campaña de Pedro Goyena, en 1870, en la Revista Argentina. Pongo también el foco en la campaña de García Merú, en 1879, en el Álbum del Hogar, una revista que pertenecía al circuito de la prensa femenina de la época. Pero son miradas que están siempre pensando en un análisis transversal de la crítica. Por eso ese capítulo es el capítulo en que pienso las funciones de la crítica en ese periodo, coexistentes o no coexistentes, los principales protocolos críticos de esa crítica, perdón por la redundancia, los ámbitos en que circulaba la crítica, no solo la prensa, también la academia, también el mundo escolar, ¿sí? La esfera escolar pocas veces atendida, digamos, en relación con estas cuestiones, y las concepciones de la literatura, ¿no? Que subyacen a algunas de esas intervenciones críticas o que explícitamente se discuten. Ese primer capítulo es también el capítulo donde está expuesta la hipótesis principal de la tesis, es decir, que es para las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, que uno puede hablar en un sentido fuerte de emergencia de la crítica literaria, que es para entonces en que uno puede hablar, o por lo menos yo me animé a hablar, de
la constitución de un mercado del juicio crítico, tomando esta expresión de Roger Chartier, y que esa emergencia se da tanto por una circulación múltiple, en múltiples formatos con múltiples estilos, al mismo tiempo que empiezan a poder registrarse ciertas vías de especialización o de muy incipiente especialización, por ejemplo en la constitución de ciertos perfiles de autores como críticos, o por ejemplo en la incipiente consolidación de ciertas secciones periodísticas dedicadas a la crítica literaria. El proceso de emergencia de la crítica literaria obviamente es parte de un proceso más amplio de la literatura, es también, y que está acompañado por la ampliación y diversificación del público lector, ¿sí? Quería hablar un poquito de esto, de la relación entre el juicio del público y el juicio del crítico, también para tomar una de las sugerencias de uno de los dictámenes de Claudia Román, que me pareció una sugerencia importantísima, clave, porque es clave de toda la organización de la tesis, digamos. Lo que puedo decir ahora va a ser un poco breve, porque en rigor habría mucho más para decir sobre esto, en todo caso después en la discusión se puede ampliar. Yo al final no al final, casi al comienzo del primer capítulo, después del primer apartado, hago esta pregunta. Digo, ¿cuál es la relación entre la emergencia de un público ampliado y la del crítico incipientemente especializado, y los derechos de cada cual a juzgar una obra literaria? Y ahí decía que la respuesta en realidad era múltiple y que en rigor uno podría decir que toda la investigación en su conjunto es la que busca responder a esta pregunta, ¿sí? Porque es múltiple la relación entre el juicio del público y el juicio del crítico, ¿no? En el dictamen aparecía la cuestión de la competencia entre uno y otro, ¿no? Entre el juicio del público y el juicio del crítico, y bueno, en mi tesis yo pongo mucho énfasis en esa relación de competencia, porque hay amplias zonas de la crítica de la época que pueden pensarse bajo esa forma, digamos. Pienso en ese dictum, si quieren, de Grusac, de los hijos del pueblo han aprendido a leer bien y han leído mal, ¿no? Es decir, se han alfabetizado los hijos del pueblo, pero su juicio estético no tiene ningún valor. No cuentan con la vacuna de la crítica, que es lo que va a decir después en la polémica a Darío. Pero la relación entre crítico y público, entre crítico y juicio del público, es mucho más amplia y diversa. Pienso, por ejemplo, en Quesada, cuando lee el criollismo y la gauchesca, y en rigor ahí hay dos públicos, ¿no? Porque el público se diversifica. Entonces está el público popular, con el cual no hay posibilidad de ningún tipo de diálogo, y después está el público de los pares, a los cuales trata de convencer del peligro, ¿no? de ese tipo de literatura. Pensaba en estas cosas, ¿no? Cuando leía esa sugerencia. Pensaba también, por ejemplo, en el caso de la promoción de Vicente Quesada, promocionando a Juana Manuela Gorriti, que en el aparato paratextual que arma para promocionar el libro, hay también una apelación distinta y una construcción distinta de los lectores y de las lectoras a los que va dirigida la obra. Entonces también ahí el juicio de crítico se trama con esas relaciones, ¿no? Ya no de clase, digamos, sino de género. Y las relaciones de clase que yo había mencionado antes en relación con Quesada también se pueden diversificar aún más. Porque, por ejemplo, la voz de Machalí Casson, que es este otro crítico un poco conocido que habla sobre las novelas de Gutiérrez, no censura las novelas de Gutiérrez de plano, tiene algunas críticas, pero en general las acepta, y además exhibe lecturas compartidas con el lector, ¿no? Exhibe que él lee a Gutiérrez como lo leen sus lectores, digamos. Ahí hay una exhibición de lecturas compartidas, ¿sí? Y un juicio más compartido con el lector sobre ese tipo de novelas. No hay una relación de choque, ¿no? Como podíamos encontrar en Quesada. En relación con esto, y es lo último que digo, también uno lo podría pensar en términos más amplios, ¿no? No solo en relación a lecturas puntuales de textos por parte de algunos de estos críticos. Pienso, por ejemplo, en las funciones de la crítica en términos más amplios. Por ejemplo, la inflexión que aparece más hacia fin de siglo de la crítica como educadora, ¿no? Que aparecen algunos textos de Darío y que después van a aparecer también en textos de Gálvez. Si el público ya no es el juez implacable que
a veces aparecía como figurado de esa manera en otras partes, y aparece como alguien que tiene que educar al público, ¿no? Que tiene que ayudarlo a entender mejor las obras literarias. Es decir, que bueno, por eso me pareció, por eso yo puse la pregunta en ese primer apartado del primer capítulo, y por eso me pareció tan clave la sugerencia, ¿no? O sea, yo hice, mientras preparaba la defensa, un largo paréntesis que no terminaba nunca, porque era una cuestión tan clave que me permitía ir como recorriendo toda la tesis de vuelta a partir de eso, ¿no? Pero bueno, voy a decir hasta acá, por lo menos ahora, y dejo los posibles desarrollos para después. Paso a hablar de los capítulos 2, 3 y 4, que son capítulos centrales porque son capítulos que abordan las que consideré o las que se me aparecieron como las principales problemáticas de la crítica de la época, ¿no? El naturalismo, el modernismo y el criollismo barra gauchesca, que son ejes que permiten recorrer el período, tanto de manera cronológica, de alguna forma, porque sus periodos de intensidad así se ordenan, digamos, y al mismo tiempo de manera transversal, porque, perdón, atraviesan hacia atrás o hacia adelante a mayor medida todo el período. El capítulo 2, centrado entonces en la polémica en torno al naturalismo, plantea que el naturalismo funcionó como una suerte de catalizador que atrapó, ¿no?, buena parte de la discusión literaria de la época, que acompañó y exacerbó, haciendo bien evidentes, para eso me sirvió, digamos, porque ahí se hacían bien evidentes los principales protocolos críticos de entonces, y también esta polémica en torno al naturalismo fue consustancial con la emergencia o la modernización de la literatura, digamos, en esos años, porque puso al día de alguna forma la discusión o los temas que se discutían aquí con los temas que se discutían en Europa, ¿sí? Es un capítulo que también, como toda la tesis, tiene un primer apartado que trata de funcionar como mapa, ¿no?, de toda la polémica. Ese primer apartado se llama Condiciones y principales argumentos de la polémica. Y eso es lo que analizo. Los principales argumentos, que a veces son como antitéticos, ¿no? Uno que apela a la moral, otro que apela a la autonomía del arte, y que los dos están ahí, tanto para criticar al naturalismo como para defenderlo. Eso aparece a lo largo de todo el capítulo, ¿no?, como el carácter totalmente reversible de los argumentos que van operando allí. Y es un capítulo que fue un desafío, en principio, cuando lo comencé a escribir, porque claro, yo creo que, bueno, también en la parte del modelo de la gauchesca, pero lo que quiero decir es que sobre el naturalismo se escribió mucho, sobre la polémica sobre el naturalismo se escribió mucho, no solo por aquellos que estaban interesados en la historia de la crítica, sino también por aquellos que estaban interesados en la emergencia de la novela. Y se escribió mucho y se escribió muy bien sobre este tema. Entonces, bueno, era difícil tratar de encontrar un lugar por donde entrar, ¿no?, nuevo, o relativamente nuevo, por supuesto, ¿no?, con alguna inflexión, algo. Y ahí fue el desafío, volver a leer textos leídos y centrales e ineludibles, vamos a decir así, como los textos de Lugones, de Tamini o de García Merú, pero también tratar de, si es que había, cuestiones del archivo que enriquecieran, ¿no?, el diálogo con esos textos más legitimados y más centrales. Y particularmente, si bien durante toda la tesis el aporte del archivo, vamos a decir así, resulta en alguna medida decisivo, en este capítulo es donde yo particularmente me llevé como la mayor sorpresa, es decir, todo lo que hay, digamos, para poder decir, ¿no?, más allá de lo que venía leyendo, era el trazado de la polémica, sobre la que, insisto, se había escrito mucho y muy bien. Entonces, y al comienzo parecía que no podía decir nada más. Entonces, bueno, ahí me ayudó el archivo, me ayudó a encontrar algunos textos de Tamini, tuve la fortuna de poder reconstruir la identidad de Tamini, de encontrar textos de Tamini, algunos quedaron fuera de la tesis porque no entraban en el armado final, pero pude como reconstruir toda su trayectoria, o parte de su trayectoria, digamos,
Entonces, en el diseño de la polémica que hago, Tamini es tanto el fundador de la polémica con su texto de 1880 como alguien que cierra la polémica, ¿no? Con sus textos que publica en la década de 1890 en la revista La Quincena, de alguna forma. Y también pienso, cuando digo esto del archivo, pienso en recoger la carta que Émile Zola le envió a Argerich, ¿no? Porque Argerich lo había defendido a Zola de la censura que Lucio B. López había hecho de la obra Naná en el Politeama. Así que bueno, ahí reconstruí todo el papel de Argerich como crítico, ¿no? No solo como novelista en ese marco, sino como crítico, con esas intervenciones y con muchas otras intervenciones que Argerich, probablemente sea el crítico, o probablemente no, fue el crítico, porque ofició de crítico en muchas ocasiones, más decidido y más convencido del naturalismo, ¿no? Y también, para no hacerla muy extensa, con esto del archivo pienso en la introducción de todo un corpus de Grusac en torno a la cuestión, porque el papel de Grusac en la polémica no estaba tan desarrollado, sí se consideraba su texto publicado en la biblioteca en 1897, pero en realidad él venía escribiendo desde 1883, o sea, y tenía opiniones a veces sorprendentes, porque elogiaba mucho l'Assommoir, por ejemplo, ¿no? Y ahí encontré también algo muy interesante, que era un catálogo de libros que él puso en venta cuando se fue en uno de sus viajes a Europa, y pone en venta libros de autores que quería mucho, como Víctor Hugo, como Renan, ¿no? Como Taine, y entre esos que ponen en venta también están los Solá, ¿no? Y hay un montón de libros de Solá, así que lo conocía bastante bien, Grusac. Bueno, y en definitiva, y otra cosita también que podría mencionar es la consideración de la revista Artes y Letras, esta revista católica, y bueno, el lugar de García Merú, que ocupa un lugar central en todo el capítulo, y que yo traté de atender con manuscritos, con cartas, etcétera, con alguna nota de color que aparece ahí en los manuscritos, como no. García Merú confesando sus relaciones con Cocottes de París, que le recomiendan leer a Solá. Pero lo más importante de ahí a mí me parece que es reconstruir el armado de esa serie sobre la novela en el Plata, que aparecen en libros y autores, pero, pero que está bueno ver cómo se armó a lo largo desde 1880 en adelante, ¿no? Cómo fue publicándolo en los medios periodísticos, cómo lo pensó como una serie crítica desde el Vamos, y cómo todo eso se reflejaba en sus discusiones con Canet por medio de cartas, etc., ¿no? Eso me parece que es como lo más importante, digamos, que el archivo permitió movilizar. Bueno, paso al capítulo 3. En otros capítulos voy a ser más breve de lo que estoy diciendo hasta ahora, con los capítulos no se asusten. Es que aprovecho en la medida en que voy hablando de estos primeros capítulos, de otras cuestiones más transversales, que ya quedan dichas, así que después no las voy a tener que volver a decir. El capítulo 3, la crítica de y contra los modernistas. Aquí el objetivo fue doble, digamos. Se trataba tanto de dar cuenta de cómo fue leído el modernismo, o cómo fueron leídas sus principales figuras, Darío sobre todo en la época, al mismo tiempo que pensar en términos más profundos o más cruciales, cómo el modernismo impactó, influyó en la historia de la crítica, ¿no? Si hubo formatos que propició, si hubo objetivos, funciones que acompañó, digamos. Y esa es una de las hipótesis del capítulo, ¿verdad? Que el modernismo le proveyó a la historia de la crítica no solo autores que enjuiciar o tratar, sino también nuevos protocolos, nuevos objetivos con los que se llevó a cabo la discusión del juicio crítico, ¿no? Ahí sostengo que el modernismo actualiza el campo de discusión de la crítica en varios sentidos. Uno, en su reflexión por la profesionalización del escritor, que aparece en Darío leyendo a Solá. Hay ahí algunos juegos en ese capítulo de ir hacia atrás y adelante. Es decir, porque por ejemplo, me salgo un poco del guión, pero cuando analizo la campaña crítica de Leopoldo Lugones hacia fin de siglo, en el diario El Tiempo, en el diario Tribuna,
y analizo algunos ejes cardinales de esas campañas críticas de Leopoldo Lugones. Uno es cómo él lee a las mujeres, pero otro es cómo él lee el naturalismo, y otro es él cómo lee la gauchesca, ¿no? En esa campaña de fines de siglo. Es decir, que ahí en ese capítulo hay como una vuelta hacia otros capítulos, pero en rigor porque lo que estoy tratando de caracterizar ahí es el perfil de Lugones como crítico, ¿no? Y no la problemática de esos temas en particular. Bueno, decía, vuelvo al guión, digamos, a lo que tenía preparado. Decía que el modernismo actualiza el campo de la discusión literaria por esto de la profesionalización que aparece en Darío leyendo a Solá. Actualiza el campo de la discusión de la crítica en la medida en que introduce una concepción más moderna de la literatura, como aparece en Darío en sus discusiones con Grusac. Y aparece también una actualización del campo de discusión en la medida en que hay una apuesta a la forma literaria. ¿Sí? Que ahí yo leo en la discusión con Matías Calandrelli, este anacrónico para entonces filólogo italiano, que sigue leyendo con protocolos muy de corte neoclasicistas, bueno, pero que revela muy, muy claramente, digamos, ese cambio de paradigma, ¿no? Que hay, y que yo propongo leer desde distintos lugares, pero armo una lectura en rigor basándome especialmente en Jacques Rancière, ¿no? En su idea del pasaje de las bellas letras a la literatura con mayúscula. Bueno, y todas estas cuestiones del capítulo atraviesan los distintos apartados. Hay un apartado dedicado a analizar la nueva revista, que fue una revista que dirigió primero Aníbal Latino y después Roberto Pairó. Me interesa porque ahí aparece una temprana recepción de Darío, una discusión con otros medios, y también por todo un juego de seudónimos y de secciones dedicadas a la crítica que aparecen, ¿no? Porque es José Seppi, que te pone 2 seudónimos, etc., uno específico para ser crítico. En ese capítulo está la campaña de Lugones, a la que me referí antes también. Está una revisitación de la polémica entre Darío y Grusac. Está todo este ataque más que campaña crítica de Matías Calandrelli, que permite también retomar otra línea que atraviesa la tesis, que es la relación entre crítica y magisterio, crítica y docencia, digamos. Y el capítulo se cierra con un apartado sobre García Merú, ¿sí? Que ahora después voy a decir algo sobre eso, cuando llegue al otro capítulo. Lo retomo. El capítulo 4, por fin, tiene que ver con el criollismo gauchesca, ¿no? En el título yo pongo criollismo, gauchesca y crítica, pongo las 2 denominaciones, porque ahí el problema es el problema de las denominaciones, ¿no? Ese es el problema que está puesto en primer plano en el capítulo, el problema de las categorizaciones. La idea fuerte es que la crítica de la época se enfrentó, o se enfrenta con un corpus que no se acomoda fácilmente a sus protocolos de lectura, entonces lo que hace es tratar de establecer series tendientes a establecer jerarquías, distinciones, ¿no? Criollismo, todo esto entre comillas, ¿no? Criollismo popular, gauchesca, nativismo, folclore, moreirismo, ¿no? Y no siempre es lo mismo estos términos para uno y otro crítico, ¿no? Folclore para uno, un texto folclórico para uno no es lo mismo que un texto folclórico para el otro. El capítulo, para organizarme de alguna forma, está dividido en 3 partes. Hay un primer apartado dedicado al criollismo popular y la crítica culta, criollismo popular que se reduce al moreirismo en la mayoría de los casos. Un segundo apartado a la construcción de la poesía gauchesca como un capítulo de la historia argentina, de la historia literaria argentina, y un tercer apartado dedicado al folclore en lengua culta, ¿no? Son 3 apartados que no son apartados estancos ni fijos, justamente porque son los propios críticos de la época los que están problematizando o viendo cómo resuelven, ¿no? ese heterogéneo corpus. Yo juego ahí en el índice a asociar cada apartado y cada subapartado con nombres personales, ¿no? Con nombres de críticos, digo, de tal a tal, o le pongo un nombre propio directamente, pero al mismo tiempo es muy evidente que esos nombres van saltando de apartado en apartado, ¿no? El que más salta, podríamos decir, es Ernesto Quesada.
el capítulo lo pone muy en el centro a Ernesto Quesada, ¿no? Tanto en la constitución de una crítica o de un frente crítico contra el criollismo popular, como, como un lugar también clave, central, decisivo, a la hora de armar una primera lectura de la gauchesca, que van como parte de una historia de la literatura, ¿no? Yo ahí comparo un poco cómo había sido tratada la gauchesca en los manuales escolares y cómo fue tratada la gauchesca a partir de Quesada. A partir de Quesada y luego de Rojas, ¿no? Sobre todo por esas dos operaciones, la de folclorización de la gauchesca y la de puesta en relato, sobre todo, ¿no? Lo que no había en los manuales escolares era una puesta en relato de la gauchesca. Había una descripción de un autor, de otro autor, de Hidalgo, de Ascazú, etc., ¿no? Pero Quesada es el primero que arma un relato con un comienzo, un desarrollo y una conclusión para el género, ¿sí? Y eso es lo que después retoma Rojas y lo complejiza y lo lleva para sus propósitos, ¿no? La lectura de Rojas que hago es una lectura, en este caso como en otros, que trata de ser una lectura particular del tema que me interesa de Rojas, pero traté de pensar toda la historia de Rojas en su conjunto, es decir, los 4 u 8 tomos, ¿no? Sus más de 2500 páginas. Bueno, también en este capítulo hay una lectura de Machalí Casono, de Federico Tobal, Críticos totalmente olvidados, que me parece que introducen alguna voz nueva. Y el capítulo se cierra con una reflexión sobre el papel de Grusac en estas lides, que yo vinculaba el final de este capítulo, pensando folclore y Grusac, con el final del capítulo anterior, pensando modernismo y García Merú. Porque ninguno de los dos críticos, en rigor, fue central para estas dos discusiones. Pero al mismo tiempo, digamos, terminar el capítulo con críticos que no fueron centrales para estas problemáticas, muestra los centrales que fueron estas problemáticas, ¿no? Porque si no estuvieron en el centro de sus proyectos críticos, muestran, sí, que los atravesaron, y a veces de modo sorprendente, ¿no? Bien, paso al capítulo 5 y al capítulo 6. El capítulo 5 es distinto a estos anteriores porque no plantean problemáticas transversales, ni tan amplias, sino que me detengo en dos autores, en García Merú y Grusac, justamente, pongo el foco ahí, me detengo ahí. Armo un panorama de la obra crítica de ambos porque fueron dos de los críticos de la época que más claramente construyeron un perfil como críticos, y porque produjeron toda su obra en los años que comprende esta investigación. Pero después el interés del capítulo está en hacer un análisis contrastivo de cómo cada uno de ellos leyó a los representantes de la generación del 37, ¿verdad? A Echeverría, a Sarmiento y a Alberdi. Y por supuesto que acá es donde yo tomo mucho, o retomo mucho, y reformulo mucho de lo que había hecho en la tesis de maestría, ¿no? Retomo el trabajo de Grusac sobre Echeverría, pero también retomo otros trabajos. Recuperé, creo que la primera vez que se recopila, su biógrafo había hablado del texto, pero no lo había encontrado recopilado, una intervención muy temprana de Grusac de 1874, estando en Tucumán, sobre Alberdi, una serie de artículos que publica, bueno, y otra serie de fuentes, ¿no? Pero ese es el foco del capítulo, que a diferencia de los anteriores focaliza en una porción del proyecto crítico de estos dos autores. Me pareció interesante también que hubiera un análisis de esa clase, detenidos en un cuerpo más acotado. Y el capítulo 6 se titula Autoría femenina y emergencia de la crítica, las escritoras leídas por los críticos. Este es un tema, bueno, que tiene su capítulo, pero que en rigor también fue atravesando toda la tesis, ¿no? Uno puede pensar que en estos periodos, en estas décadas, son simultáneos, ¿sí? La emergencia de la crítica y la emergencia, visibilización y legitimación de la autoría femenina. Entonces se fue imponiendo tocar el tema a lo largo de todos los capítulos. Algo fui mencionando, creo, por ejemplo, en el primer capítulo, esa discusión entre dos publicaciones de la prensa femenina, El álbum del hogar y La Ondina del Plata, que discuten de si es necesario tener principios teóricos para leer cualquier obra,
por ejemplo, para leer los textos policiales, discuten eso, y también discuten cómo leer a las mujeres también, ¿no? O en el segundo capítulo, la cuestión del modernismo, introduzco en la polémica, algo que no es tan frecuente, cómo intervino Gorriti o cómo intervino Eduardo Mansilla. O en el capítulo sobre el modernismo, cómo Darío y cómo Lugones leyeron a las escritoras. Es decir, que es una cuestión que atraviesa toda la tesis, pero también me pareció importante dedicarle un capítulo donde poder desarrollar algunas de esas cuestiones, ampliarlas, introducir más ejemplos, ¿sí? Reorganizar algunas cosas ya dichas, pero reconceptualizarlas, y avanzar en algo que no nos podía dejar de lado, que era cómo Rojas lee a las mujeres, ¿no? Cómo Ricardo Rojas leyó a las mujeres, porque fue un hito, digamos, en ese trayecto. Eh, Contradictorios, ¿no? Porque enriquecedor y al mismo tiempo empobrecedor. Hay ahí operaciones que van en un sentido y en otro. Yo ensayé una lectura del famoso capítulo, por lo menos para los que se dedican a la cuestión, famoso, para muchos otros no, pero el célebre capítulo 17 de Los Modernos, digamos, que él le dedica a las escritoras, pero también fui rastreando cómo lee a las escritoras en el resto de todas las obras, ¿no? En los coloniales, en los modernos, en los proscriptos. Y traté de hacer un análisis de la obra de Rojas, que fuera un análisis de cómo Rojas lee a las escritoras, pero también un análisis de cómo Rojas lee en general, ¿no? Entonces, cómo categoriza. Es decir, porque a veces uno reflexiona, ¿cómo organizó a las escritoras? Bueno, pero ¿cómo organizó a las escritoras? Capaz que está bueno pensarlo en relación a cómo organiza la historia del teatro también. ¿Sí? Es decir, cómo clasifica, cómo arma series históricas Rojas. Entonces, bueno, ese final del capítulo 6 se focaliza en cómo Rojas lee a las mujeres, pero trata de ser también un poco un análisis de cómo Rojas arma su historia de la crítica, ¿no? De la historia de la literatura argentina. Y esto es lo último que voy a decir del capítulo. De alguna forma pensaba, mientras preparaba la defensa, y bueno, en rigor lo había pensado antes, hay ahí como un diálogo invisible, no explicitado, pero como una relación entre el final de este sexto capítulo y el final del primer capítulo, ¿no? Es decir, donde Rojas también tiene un lugar importante y está funcionando como un punto de cierre, de llegada para algunos procesos de esta crítica, no para todos, pero para algunos procesos de la crítica del periodo, ¿sí? Bueno, la tesis tiene sus conclusiones, por supuesto, no las voy a resumir ahora, porque en rigor, en lo que llevo dicho en estos 35 minutos, traté de ir articulándolo a partir de lo que eran las conclusiones, o algunas de las conclusiones, así que me voy a reservar 2 palabras para el apéndice y para una cuestión más. Con respecto al apéndice, simplemente decir que traté de que no fuera un apéndice decorativo, digamos. Obviamente que el aporte de la tesis tenía que ser el análisis que yo pudiera hacer de todos estos materiales, ¿no? Y no los materiales en sí mismos, pero al mismo tiempo quise que hubiera un corpus nutrido como apéndice, son 90 páginas, y que también el aporte de la tesis pudiera pasar por allí, ¿no? Por poner a disposición del lector artículos, textos, borradores, cartas que son de difícil acceso y que tienen alguna relevancia, según mi punto de vista. Y lo último que diría es algo de las proyecciones de esta investigación, también porque fue puntualizado en algunos de los dictámenes. Pero bueno, esto también quizás se pueda conversar luego en la discusión. Hay muchas líneas que se fueron abriendo y que seguramente iré aprovechando en distinta medida de ahora en más. Hay una en la que estoy trabajando más centralmente, que es yéndome y corriéndome un poco más para el siglo XX, o bastante más para el siglo XX, analizar historias de la literatura, ¿no? Donde Rojas no funcionaría como un punto de llegada, sino como un punto de partida. Me interesaba estudiar, por ejemplo, Rojas, la historia dirigida por Arrieta, para Peuser, entre 1958 y 60, y las 2 ediciones de capítulo, ¿no? Del Centro Editor de América Latina. La publicada en el 67-68 y la del 79-82 dirigida por Zanetti. A partir de analizar los proyectos editoriales
y a partir de ciertos ejes analíticos que, bueno, por lo menos en esta primera etapa de la investigación, también se desprenden del recorrido que hice en el doctorado. ¿Sí? Bueno, es eso, creo que estamos en tiempo y es lo que yo quería decir en esta presentación, así que creo que les dejo la palabra ahora a los jurados y yo me quedo, les agradezco la atención, la escucha, y quedo bueno, atento a los comentarios, observaciones, sugerencias, etcétera, etcétera. Muchas gracias. No sé si, a ver. Bueno, cómo nos ordenamos? Sí. Bueno, en primer lugar, perdón, pero yo quería comentar algo, Alejandro, y bueno, a todos y a todas. No quería dejar pasar el momento porque si no me parece que todos nos podemos acostumbrar. Quería decirte, Alejandro, que lamento mucho que sea esta la situación en que podamos celebrar este momento tan especial para vos y tan especial para nosotros, porque es especial para vos. En este momento seguramente nosotros estaríamos riéndonos bastante incómodos y no estaríamos mostrando estas intimidades confusas de nuestros propios lugares de trabajo y nuestras casas. Así que seguramente podríamos estar en poco tiempo riéndonos de un modo mucho más fresco que el que podrá ser en esta situación. No quería dejar pasar eso sin plantearlo. Ahora, si les parece, veamos nosotros cómo nos ordenamos. Yo tengo un comentario para hacer, pero no quiero tomar la palabra si hay otras personas que tienen ganas de hablar primero. No sé cómo hacemos. A ver, Claudia. Me sumo a tu comentario, Miguel, y te invito a que empieces con tu... Bueno, Alejandro, bueno, muchas gracias. Quiero decirte que disfruté muchísimo leyendo en la lectura de la tesis. Disfruté mucho, mucho, mucho. Intelectualmente, por las ideas que se ponían en juego y por el disfrute que me daban ciertos capítulos más que otros, pero en el conjunto con toda la tesis. Quería hacer un señalamiento, pero justamente de caprichoso, viendo tu trabajo con el riesgo y la fascinación que producen los grandes archivistas, es que incitan a la respuesta de más archivo, ¿no? Esto es así. Y bueno, por supuesto que en ningún momento vos confundís la historia de la literatura con la historia de la crítica. Y es cierto que en ningún momento vos confundís que las problemáticas y los núcleos problemáticos que puede tener la literatura son exactamente los mismos que lo de la crítica. Es más, tomás como modelo teórico o utilizás teóricamente las teorizaciones de Rancière, que justamente lo que hace es enfrentar los posicionamientos de la crítica frente a los lineamientos establecidos por la historia de la literatura, en ese caso francesa. Sin embargo, vos elegís tomar momentos, núcleos problemáticos de la literatura y pensar desde allí la crítica, la problemática crítica. Y, por supuesto, como yo lo ponía yo en mis comentarios, lo haces con un doble juego que me parece realmente fascinante. Pero justamente atendiendo a eso, quería preguntarte si vos podrías fundir junto las problemáticas de la crítica con las problemáticas que se establecen en la historia de la literatura. Planteo esto porque, sí, y ahí vienen los juegos de archivo, hay todo un espacio silente que recorren las páginas, que es las problemáticas de la traducción. Frente a las traducciones se habla poco, frente a la tradición inglesa se hacen apenas pocas menciones, pero se habla poco de la traducción. Cuando se menciona, por ejemplo, el texto del 97 de Bartolomé Mitre, el texto de Bartolomé Mitre sobre la imitación, que habla de la literatura original o no, en realidad tiene como fondo un problema de traducción, y es que él 3 años antes ha traducido completa la Divina Comedia.
y el peso que tiene esa situación. Por otro lado, la situación, si pensamos en la tradición de otras tradiciones culturales, y no solamente la francesa, si ponemos en juego la inglesa, hay todo un efecto del criollismo que se desarrolla a partir de escritores que están en Inglaterra, desde escritores ingleses y de escritores argentino-ingleses. Pensar que en el 94 se traduce, poco después de ser publicada, Las confesiones de Pelino Viera, de Hudson, que van a quedar en el olvido hasta los años 50, que las recoge Velázquez. Digamos, y era un texto criollista escrito en inglés, traducido al castellano por un político, Abel Pardo. Digamos, quería preguntarte por esto, ¿no? ¿Qué pasaba si hay una homologación, una confusión entre los núcleos problemáticos de la crítica con los núcleos problemáticos de la historia de la literatura? Y si no considerás que tal vez ese recorrido no permite desviar ciertas problemáticas, como pueden ser las de la traducción, las problemáticas que aparecen abordadas, la traducción, la de las distintas tradiciones puestas en juego. Eso solo, y disculpen la extensión del comentario. Ok. ¿Cómo nos organizamos? ¿Contesto ahora? Porque a veces yo estuve viendo ahí, chusmeando otras defensas, en algunos se contesta jurado, contestación, o a veces hablan todos los jurados y después se contesta. Me parece que es lo que más suele hacerse. No A sé mí la cómo segunda alternativa me parece quizá mejor, lo que ustedes prefieran. A mí más me es ordenada. diferente. De acuerdo, entonces con lo que plantea Sergio, me parece perfecto. Vamos por la segunda entonces, Sergio. Bueno, voy a ser, me parece, mucho más largo que Miguel, que pido disculpas por la extensión y en mi caso, pero bueno, también coincido con lo que decía Miguel de esta situación, porque una de las ideas que tuve al leer la tesis fue, bueno, que una defensa de tesis bien podría tener un formato diferente y un formato más extendido, ¿no? Por momentos pensaba, ¿y si esto se organizara como un pequeño coloquio, no sería más adecuado, digamos, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el enorme trabajo de años que hay detrás de una tesis, digamos, y la brevedad que tienen, ¿no?, como sabemos siempre estas instancias de defensa, ¿no es cierto? Bueno, tengo demasiadas, voy a tratar de seleccionar y de ordenar, me va a resultar un tanto difícil. Lo primero que quiero decir es que también me gustó mucho la tesis, creo que es una tesis excelente. Sin duda también, ¿no es cierto?, me pareció extraordinario el trabajo de archivo. Creo que quizá la primera observación que se me ocurre es que se trata de una tesis que consigue resolver o sortear problemas que tienen que ver con el objeto crítica, que es un objeto que plantea, bueno, en fin, el riesgo, digamos, de ser un objeto o la posibilidad de ser algo fastidioso, ¿no es cierto?, para el lector, ¿no? Un texto sobre la crítica, una historia sobre la crítica, ¿no? Creo que siempre corre, o siempre anticipamos, digamos, ¿no?, esos posibles riesgos, ¿no? Y encontré que esos riesgos estaban bien
conjurados, ¿no? En la tesis, que es muy legible por varias razones, en parte porque es muy amable con el lector, entonces tiene una estructura donde se adelantan, ¿no es cierto? Por ejemplo, con esa sección sobre la organización de la tesis, ¿no? Además de las conclusiones, donde se retoma y se resume, pero también en cada capítulo, ¿no es cierto?, se nos anticipa, bueno, en este capítulo vamos a hablar de, ¿no? Y hay también referencias cruzadas entre los capítulos, etc. Eso me parece destacable, sobre todo porque es una tesis que, justamente por ese gran trabajo de archivo, contiene mucha información. En la lectura me sentí, no durante la lectura, pero una vez terminada la lectura, ¿no? Me sentí casi sobrepasado, ¿no es cierto?, por la cantidad de información, ¿no? Creo que incluso una lectura atenta, una lectura estudiosa, eh, después de una lectura atenta, digo, la tesis parece requerir, ¿no?, una relectura, ¿no? Y, y en la estructura, pero también página por página, eso la tesis lo resuelve bien, ¿no? Esa gran cantidad de información se advierte, por ejemplo, en las notas al pie, que pueden ser, ¿no?, en algunas páginas, ¿no?, muy extensas, ¿no? No estoy en contra de las notas al pie, ¿no? Ahí, ¿no?, están quienes las aman y quienes las detestan, ¿no? Y en mi caso, no, me parece que hay un buen uso de las notas al pie, y que en las notas al pie encontramos un discurso que se diferencia de lo que se ubica como cuerpo principal del texto, porque aparecen ahí, digamos, además las referencias, ¿no?, a las publicaciones, aclaraciones sobre esas publicaciones, ¿no?, o un discurso que pasa más al detalle, ¿no? Eh, eh, y por otro lado, noté también que, sobre todo en los capítulos 2, 3 y 4, eh, se eligen esos tres núcleos principales, y la tesis se permite, y creo que esto también es facilita, ¿no es cierto?, la lectura, se permite un discurso narrativo, ¿no es cierto?, que trabaja con ciertos episodios que son campañas, ¿no es cierto?, que son polémicas, ¿no es cierto?, de modo que eh, eh, hay una historia que contar, digamos, y es importante, me parece, que le hayas dado espacio, ¿no es cierto?, a un discurso que además, ¿no?, del discurso del comentario, ¿no?, es también un discurso narrativo, ¿no?, que también colabora, ¿no es cierto?, en esa legibilidad, ¿no? Eh, Algo sobre lo que también nombraba recién Miguel, y a mí me pasó algo distinto, es decir, me refiero a la relación entre historia literaria e historia de la crítica. Eh, y que tiene que ver con lo que decía antes, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué sucede si
una historia de la crítica apuesta, digamos, a cierto grado de autonomización, ¿no es cierto?, del discurso crítico, ¿no? Que creo que esa es una de las complicaciones que plantea el objeto crítica, ¿no? Y en este caso, la tesis elige, ¿no es cierto?, una forma de contar la historia de la crítica literaria que evidentemente está muy ensamblada con la historia literaria, ¿no? Y entonces pasamos, digamos, por esos episodios, digamos, ¿no?, del naturalismo, etcétera, ¿no es cierto? Y creo que eso también vuelve a la tesis más accesible, digamos, más cómoda, ¿no?, para la lectura. Bueno, esto sobre la tesis en general. Voy a pasar ahora a algunas cuestiones diversas, que no están relacionadas entre sí, son muchas, voy a elegir solamente algunas. La lectura de la tesis me recordó mucho al viejo Levin Shukin, ¿no? Que tomaba el joven Bourdieu, ¿no? Porque hay algo que tomaba Bourdieu, creo que en Campo Intelectual y Proyecto Creador, que era la idea tomada de Shukin de nueva crítica, ¿no? Shukin hablaba de una crítica que en algún momento se acercaba y se ponía de parte del artista, y entonces en ese mismo movimiento se alejaba del público lector, ¿no? Y eso lo retomó Bourdieu, diciendo, bueno, usemos por una vez nueva crítica, ¿no es cierto?, no como una etiqueta que sigue modas, digamos, o como New Criticism o Nouvelle Critique, digamos, y usemos nueva crítica para referirnos a un cambio histórico muy importante que es, en fin, la aparición de críticos que leen la literatura descifrando lo que más tarde llamaríamos la poética, ¿no es cierto?, de un escritor, ¿no es cierto? No leer la literatura de un autor, digamos, a contrapelo de su propio programa, de su propio proyecto, etcétera, ¿no? Que es algo que está en la tesis, ¿no es cierto?, cuando hablas, digamos, de ese pasaje entre que sería, digamos, el pasaje, digamos, al romanticismo, ¿no? Y a la vez también me recordó al viejo Shukin por la cuestión de que él subrayaba mucho, ¿no?, hasta qué punto el naturalismo había sido una revolución, ¿no? Quizá una revolución tan importante como el romanticismo, digamos, ¿no? Y eso creo que también se lee en la tesis, ¿no es cierto?, porque se ve además hasta qué punto una revolución estética, como también decía Bourdieu, es una revolución ética, ¿no? Hasta qué punto, digamos, plantea, ¿no es cierto?, el naturalismo en el Río de la Plata, digamos, cuestiones en los el problema, digamos, de la relación entre la literatura, digamos, y la moral, ¿no es cierto? Aparecen, de hecho, en tu tesis, ¿no es cierto?, discursos de época, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, prácticamente, ¿no?, lo que
lo que dirá Oscar Wilde, ¿no? No hay libros, ¿no?, inmorales o morales, ¿no? Están bien escritos o mal escritos, eso es todo, es decir, aparece ahí enseguida, digamos, una especie de escenario esteticista, digamos, ¿no?, que cambia muy fundamentalmente, ¿no es cierto?, la forma de pensar la literatura, ¿no? Esto me lleva a una cuestión que es algo que una y otra vez creo que también la tesis expone, y es cómo sucesivamente, ¿no es cierto?, vemos escritores, críticos, lectores, ¿no es cierto?, que muy rápidamente deben enfrentarse a nuevas formas de hacer literatura que ya no reconocen como tales, ¿no? Por ejemplo, creo que hay varios ejemplos, pero un ejemplo sería el de García Merú con el modernismo, ¿no es cierto?, que dice García Merú, bueno, yo soy muy hospitalario, digamos, pero ya esto, ¿no?, no consigo o no me interesa incorporarlo, ¿no? Y en este punto me planteaba una pregunta que tiene que ver con las generaciones, ¿no?, o con el uso, que creo que en la tesis aparece más, quizá evitado, ¿no?, del concepto de generación, ¿no? Porque, por ejemplo, en un momento, creo que en general todo aparece bien, digamos, fechado, digamos, ¿no?, pero no los nombres de los escritores en general. Y en el caso de, por ejemplo, Benigno Lugones, sí lleva, ¿no es cierto?, el nombre de Benigno Lugones, creo que la primera vez que aparece lleva, ¿no?, los paréntesis con las fechas, ¿no es cierto?, 1857, etc. Y cuando encontré ese paréntesis, ¿no?, del año de nacimiento y muerte de Benigno Lugones, pensé, bueno, esto no sucede con los otros escritores mencionados, ¿no? Y pensaba entonces, bueno, en una cuestión, digamos, cronológica, digamos, y en el uso del concepto de generación, que está presente, la palabra generación, muchas veces en la tesis, pero en general creo que es un uso, digamos, ¿no es cierto?, donde cuando no en tu voz, digamos, sino cuando citas, digamos, otras voces de época, etcétera, ¿no es cierto? Y esto lo pensaba especialmente en el caso de esa generación, ¿no es cierto?, de Benigno Lugones, de García Merú, ¿no es cierto?, de Alberto Navarro Viola, etcétera, porque ahí hay una nueva generación que se autodenomina, ¿no es cierto?, nueva generación literaria. Y yo no, creo que me di cuenta bastante tarde que esa es la primera vez que una generación se autodenomina, como va a pasar a partir de entonces, nueva generación, y además con el adjetivo, literaria, ¿no es cierto? Cosa que después está ya muy claro, digamos, en el caso de la generación de los que rodean a Darío, digamos, Manuel Ugarte, por supuesto, habla de una nueva generación, esa generación malograda, o la generación de Rojas, Gálvez, Giusti, etcétera, digamos que también se presenta como una nueva generación, y por supuesto también sucede eso en la década del 20, ¿no es cierto? Eh, eh, y bueno, dejo en todo caso esa cuestión para no demorarme demasiado.
Otra cuestión que también me interesaría que nos digas, Alejandro, a ver si podés ampliar este punto. En el capítulo sobre gauchesca y criollismo, está en la página 177, el comienzo de ese capítulo, y vos haces una aclaración, ¿no es cierto? No lo que dijo la crítica, sino lo que conformó la crítica, algo así, ¿no? Estoy buscando la página para decirte exactamente. Dice, en este capítulo nos proponemos analizar más que el modo en que la crítica de la época leyó ciertos discursos, la forma en que esa misma crítica los conformó, los conceptualizó, la forma en que jerarquizó autores, etc. ¿no? Bueno, me detuve en esta aclaración, me pareció interesante y al mismo tiempo me planteaba preguntas, ¿no es cierto? Porque quizá la primera pregunta sería, bueno, pero la crítica no hace siempre eso, digo, además de leer, ¿no es cierto? No tiene también esa otra dimensión, ¿no es cierto?, de dar forma, de conceptualizar, etcétera, el objeto, ¿no es cierto? Y otras preguntas que tienen que ver con, bueno, si esta aclaración se plantea en este caso especialmente por el hecho de que se trate de una zona de la literatura popular, digamos, ¿no? Porque ahí aparece una cuestión que también está planteada muy interesantemente en la tesis, que tiene que ver con definir la crítica como una zona de la literatura, digamos, que sigue estando en manos, ¿no es cierto?, eh, de los protagonistas, digamos, del circuito de la cultura culta, ¿no? Eh, mm, bueno, y para terminar, elijo dos puntos más. Uno es, también me llamó la atención pensar, al leer tu tesis, digamos, en la singularidad, ¿no?, de ciertas figuras protagónicas de esta historia de la crítica, ¿no? Eh, eh, Pienso sobre todo, digamos, en los casos de Martín García Merú, de Grusac y de Darío, ¿no? Es decir, ciertas figuras, digamos, de una singularidad, digamos, ¿no? O singularidades incluso hasta solitarias, ¿no es cierto? En el caso de García Merú, alguien que sí, que pertenece ahí a una generación, ¿no es cierto?, a un grupo de amigos, ¿no es cierto?, que se reúnen, ¿no?, un grupo que se va ampliando además, pero en cierto modo García Merú se queda solo, uno podría decir, ¿no es cierto? Es decir, ese grupo más o menos rápidamente se desbanda, ¿no es cierto? Y García Merú dice, bueno, después siguieron, digamos, cada uno, ¿no es cierto? Carlos Olivera siguió, ¿no es cierto?, por la política, por el periodismo, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, sin duda también Grusac, ¿no es cierto?, es una figura, ¿no?, muy singular, digamos, o caso también de Darío, ¿no es cierto?,
que lo incorporamos a la literatura argentina, digamos, ¿no? Y en cierto modo en esa incorporación resalta todavía más, digamos, su singularidad, digamos, ¿no? Eh, eh, Bueno, y la otra, y la otra cuestión está muy presente, ¿no es cierto?, cuando estableces, digamos, el marco teórico, una tradición, digamos, que arranca con Habermas, digamos, y sigue después, por ejemplo, con Eagleton, y pensaba en la relación entre literatura y política, ¿no? Que en general, digamos, es tan fuerte, ¿no es cierto?, en nuestras lecturas, ¿no es cierto?, de la literatura argentina del siglo XIX, ¿no? Eh, Especialmente yo creo que todavía más en el caso de Eagleton, ¿no es cierto?, porque Eagleton hace la apuesta de decir, bueno, la crítica no puede no ser política, y lo fue desde el principio, ¿no? Es decir, que se apoya, digamos, en ese pasado, o en esa tradición, o en esos comienzos, ¿no? Y creo que en este caso no es un... Yo creo que en este caso la dimensión política, yo creo que oportunamente no aparece colocada, ¿no?, en el centro, es decir, lo veo como, bueno, en fin, como una de las muchas respuestas que da la tesis al problema de cómo escribir una historia de la crítica en un periodo tan largo de 50 años, ¿no es cierto? Siempre es eh, eh, puede resultar, digamos, ingrata la pregunta, bueno, pero falta esto, ¿no? Y yo también pensaba, ¿no?, como decía Miguel, bueno, y qué pasa con la traducción, ¿no es cierto? O qué pasa, y las antologías, ¿no? O los modelos de extranjeros, de críticos extranjeros, en fin, pero en general creo que la tesis consigue hacer un recorte que justamente porque hace una selección bastante estricta, digamos, donde la crítica aparece sobre todo pegada a la altura, donde la historia de la crítica, ¿no?, está muy pegada a la historia literaria, digamos, y eso es lo que, como decía al principio, ¿no es cierto?, consigue que esta historia de la crítica, ¿no?, resulte de una lectura, digamos, tan, este, tan gozosa, ¿no es cierto?, como decía también Miguel antes. Bueno, y me detengo acá porque ya abusé demasiado. Bueno, hola Alejandro. Inevitablemente yo voy a pasar por algunos puntos que ya señalaron Miguel y Sergio, y que incluso vos planteaste en tu exposición. La verdad es que la tesis la considero excelente, me parece una tesis importante, me parece que se hace preguntas muy significativas y que además va a ser un trabajo de referencia. Yo aprendí mucho de su lectura y te lo agradezco especialmente, y te agradezco también que hayas retomado algunas de las preguntas que aparecían en el dictamen en relación con la cuestión de la tensión entre crítica y público, y una que estaba en mi pensamiento y que decidí no poner en el dictamen, que era la que tenía que ver con la proyección pedagógica, que me parece también, lo subrayo al pasar nada más, una de las apuntes que la tesis hace emerger acá y allá, y que me parece muy interesante como mirada de intervención crítica. Voy a centrarme solo entonces en un aspecto, creo, de la tesis, pero como marco quiero señalar que cuando decía que la tesis
se hace preguntas importantes. Me parece que uno podría distinguir dos niveles de estas preguntas. Una tiene que ver con las preguntas que efectivamente la tesis se propone responder en su desarrollo, y que yo creo que parten de muchos lugares, pero en uno de los lugares que les encontraba era en tu introducción, en la cita de Aníbal Latino, de Seppi, de 1886, en donde vos, frente a esa cita que plantearía la existencia de, sin dudas, de una literatura argentina, y la pregunta, la puesta en suspenso, la conjetura sobre si la crítica existe, la planteas como un disparador que te va a permitir armar un recorrido cronológico por estos 50 años, que el índice articula de una manera sumamente amable para el lector. Yo creo que frente a esto había otras opciones de escritura que tendrían que ver, por ejemplo, con poner en primer plano los problemas, pero que el índice ayuda mucho a que como lectores nosotros podamos recorrer sobre un andarivel aparentemente terso y conocido, que es que provee los títulos de los distintos movimientos estéticos que son objeto de las campañas, que es un concepto que, de paso digo, me parece interesante como forma el modo en que vos analizás la idea de campaña crítica, y no tanto como en muchos trabajos pasa respecto del contenido de una determinada campaña, ¿no? Digo, hay una aparente tersura en esa cronología de la sucesión de movimientos estéticos y luego de los escritores como objeto, pero por debajo de esa tersura está la trama de esas referencias cruzadas que la escritura maneja de manera muy amable para los lectores, pero que habla de que hay problemas que la crítica aborda y que van y vienen y que se van tejiendo. Respecto a esta pregunta que la tesis efectivamente contesta, me gusta mucho también el modo en que organiza la cronología, en donde efectivamente hay un número redondo, que son esos 50 años, pero la tesis propone una hipótesis específica que es de Goyena a de la Mota, ¿no? Desentendiéndose de las jerarquías a priori de la historia de la literatura, y que además este cierre tiene siempre como horizonte, por supuesto, la publicación de la literatura argentina de Rojas, pero cuando llegás a abordar ese momento, me gusta mucho ese subrayado que haces respecto de lo aventurado que resulta el libro, el ensayo filosófico, frente a la idea monumental que uno tiene de ese texto como inicio de la literatura argentina moderna. Me gusta, digo, porque entonces mostraría que la tesis atraviesa, no teleológicamente, digamos, ese proceso cronológico, sino que se encuentra con la aventura después de haber partido de la incertidumbre, y eso me parece como una tensión interesante. Al mismo tiempo creo que hay algo que estuvo en las exposiciones de los colegas también, es que la tesis se hace una pregunta muy significativa sobre el carácter vincular, relacional, de la relación entre crítica y literatura, que son esas grandes preguntas que a uno le gusta hacer cuando lee y cuando escribe, aunque no tienen una respuesta por suerte, sino que son un lugar al que volver, y eso también me parece muy importante y valioso de la tesis. Y en tercer lugar, y aquí quizás hago alguna puntualización mayor, yo quiero detenerme en el trabajo de archivo, que por supuesto estuvo muy presente en tu exposición y estuvo presente como un señalamiento bajo diferentes aspectos en las exposiciones de los colegas. Y para empezar con eso, yo quisiera una cita de tu trabajo que está en la página 244, cuando vos te referís al trabajo inconcluso de Grusac sobre Sarmiento, ¿no? Y entonces decís, debemos conformarnos con lo que ha guardado el archivo y con lo poco, casi nada, que en los capítulos conservados adelantan lo que vendría después. A mí me gusta mucho esta cita, que uno podría considerar como un comentario muy secundario y accesorio, porque me parece que habla de una actitud frente al archivo que yo percibo en la tesis, y que me parece que tiene que ver con tu propia sensibilidad y tu propia alerta crítica de tu trabajo como crítico hacia la crítica como práctica, como gesto y también como estilo, y como estilo de escritura que aparece en la tesis. Y creo que ahí la práctica de trabajo del archivo, la incorporación del archivo como gesto y el estilo con el que vos trabajas el archivo son distintivos, construyen este objeto de un modo que no había sido construido antes, y que hacen también de la tesis una contribución significativa, y quiero solo detenerme en algunos aspectos de esta cuestión. En primer lugar, por supuesto, hay una muy buena administración del archivo. Digo, el efecto iceberg se percibe. Este archivo está constituido por libros, por folletos, por diarios, por revistas, por cartas, por manuscritos,
y sobre la superficie del texto se eligen muy bien cuáles son las citas y se elige muy generosamente qué va al apéndice, que efectivamente es algo que es significativo en la argumentación, pero que uno no podría encontrar fácilmente, y que a la vez es significativo porque está inmerso en nuestra argumentación. No son textos significativos por sí mismos, es porque las hipótesis que la tesis produce en la lectura que se produce este efecto. Por supuesto que hay joyas en ese archivo, hay algunos, si me permiten el neologismo, clickbites, por ejemplo, vos lo mencionaste, esa escena de la prostituta francesa presentándole a Solá, que aparece en esos apuntes inéditos, y uno ahí, entonces, lo digo por mí, voy a usar el generalizado 1, se entusiasma con ese voyerismo del archivo, ¿no? El archivo que otro hizo y al que uno pueda asomarse para disfrutar de una pequeña joya. Aparecen también estos autores que luego no resultan significativos en la historia de la crítica, como Machado y Casson, pero que son claves para marcar un momento y una determinada discusión, una determinada coyuntura. Aparecen las diferencias entre las versiones éditas y las inéditas, y los textos perdidos, ¿no? Ahí quisiera señalar también el artículo que aparece en página 84, citado, el de La Unión sobre Sin Rumbo de Cambaceres, en donde vos subrayás algo que además en el artículo es algo muy típico como de la prensa del 19, un comentario al pasar, que es el sibaritismo de Juan María Gutiérrez mojando el cigarro en el café, y cómo eso se convierte en un gesto de imitar, y cómo a partir de ahí vos podés espigar, aunque está explícito y en parte no, la idea de el gesto del crítico, ¿no? Y de la imitación del gesto del crítico que otro crítico anónimo está señalando, pero que está construyendo también una figura pública del crítico, que es algo interesante también para pensar a partir de la tesis. Por supuesto que además este trabajo del archivo permite advertir tu soltura y tu sagacidad en ese trabajo, relaciones críticas que no están evidentes y que es la tesis la que las plantea, y aquí puedo dar el ejemplo de la nota 200, yo soy de las que ama las notas al pie, así que te las agradezco, en la que vos señalas un paralelo en la argumentación de Rojas sobre Moreira y en la que el propio Hernández hacía sobre Martín Fierro, y esto claramente tiene que ver con el contacto reiterado con los materiales, pero que no es una mera mostración, sino que tiene unas hipótesis muy, muy firmes y sólidas por detrás. De modo que creo que el trabajo de archivo es mucho más que las horas que pasaste en el archivo. Yo sé que esto vos lo sabés, pero quiero que quede dicho también en la defensa, y creo que en ese sentido hay un modelo de incorporación de archivo a una tesis que muestra erudición, pero sobre todo muestra también un tipo de intervención crítica que me parece muy, muy interesante. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, a los tres, por los comentarios. Bueno, me toca contestar a algunas de estas cuestiones. Pedirme acá, fui anotando, así que voy a ir de a poco. A ver. Sí, bueno, hay algo que creo que en lo que más estuvieron de acuerdo los tres jurados y que más me hizo pensar ahora es en esa relación entre historia de la literatura e historia de la crítica, ¿no? Donde se pone el foco y cómo se traman esas relaciones. Veo que eso surgió mucho en la lectura. Y sí, es verdad, no hay una historización de la crítica en sí misma, autonomizada, y hay una apoyatura en organizar un recorrido a través de la historia de la literatura. Eso es así. Pienso que por un lado que es así por las características, por un lado por las características propias de la crítica de ese momento, digamos. No estamos en un momento donde la crítica tiene una gran sofisticación, donde no hay tampoco demasiado desarrollo teórico, digamos, que uno pudiera encontrar detrás de ciertas operaciones críticas que posibilitaran otro tipo de organización. Por supuesto que hubiera sido posible, de todos modos, no organizar un índice
como lo hice, y organizarlo a través de problemas de la crítica. También hubiera podido ser así. Pero creo que un poco los rasgos generales de la crítica de la época invitó a esa forma de organizar el asunto. Me gusta que haya... Digo esto y que lo comenzó señalando Vitagliano, pero también lo vinculo con algo que dijo Claudia Román, y que me pone contento que lo haya percibido así, digamos que si bien hay una trama más reflejada en el índice en torno a historias de la literatura, hay por debajo toda una trama de problemas críticos que se cruzan, digamos que no está ausente, digamos, eso sería allí sí un problema, ¿no? Hay una trama cruzada que va y que viene. Ahora me voy a organizar distinto, pero esto lo estaba pensando en relación con algo que también dijo Sergio Pastor Merlo, ¿no? Y que tiene que ver con estas cuestiones que no aparecen directamente en el índice, pero que van atravesando los distintos capítulos. Por ejemplo, Sergio Pastor Merlo hablaba de la cuestión de la relación entre literatura y política, que aparece pero que no aparece, digamos, como un título, ¿no? O la cuestión de que uno siempre le podría reclamar a una investigación como de esta clase, bueno, pero faltaría esto otro. Y Sergio Pastor Merlo dijo, bueno, faltaría, por ejemplo, la cuestión de las antologías, traducciones o modelos de escritores extranjeros. Que eso también está, pero está siempre, no como un problema central, digamos, sino como un problema tramado en el resto de los capítulos. Por ejemplo, yo trabajo con el modo en que Sainte-Beuve, en que Tynet funcionaron como modelos de estos críticos. Eso aparece, por ejemplo, muy fuertemente para pensar los protocolos críticos de Grusac. Pero bueno, no aparece como un capítulo en sí mismo, ¿no? Eso fue una decisión de escritura, una decisión de organización del corpus. Es una investigación que, claro, ambiciosa en un sentido, porque estudiar la crítica es un término bastante amplio, y 50 años son términos amplios. Por lo tanto, evidentemente hay algo que no traté de dejar afuera, pero sí traté de que estuviera de otros modos, ¿no? Porque es imposible dedicarle un capítulo a cada una de estas cuestiones. Bueno, voy a ir un poco más en orden ahora con lo que dijeron. Creo que un poco con lo que acabo dicho respondí un poco lo que Miguel Vitagliano comentó al comienzo de la relación entre historia de la literatura e historia de la crítica. Hay una apuesta así por jugar con esos vínculos. Bueno, en el marco teórico yo cito a Raymond Williams, y él señala como el carácter consustancial, ¿no?, de la emergencia de la literatura moderna y de la emergencia de la crítica también en sentido moderno. Es decir, que ahí desde el marco teórico está pensado como una relación de ida y vuelta, digamos, de indistinguible. O sea, me interesó en todo caso que el vínculo estuviera yendo y viniendo, ¿no?, de la historia de la literatura a la historia de la crítica. Digamos, y Williams lo plantea así, por lo menos lo podemos justificar en términos teóricos. Después, la cuestión de la traducción sí, evidentemente se podría haber aprovechado más, sería una muy interesante línea de análisis para incluir. Podría decir que aparece, pero que podría aparecer mucho más. El ejemplo que menciona Miguel Vitagliano está clarísimo. Mientras él lo decía, yo también pensaba y buscaba acá en mi computadora, en el archivo, también recepción de la gauchesca en lengua inglesa, por ejemplo. Por ejemplo, hay un texto, lo estoy buscando acá, no me acordaba el año, de 1897, publicado por Fred Page,
en la facultad de Heidelberg, los payadores gauchos, ¿no? Los descendientes de los juglares de la vieja España. Así que también hay una crítica en otro idioma, digamos, sobre la gauchesca a fin de siglo. Perdón, Alejandro, discúlpame una incorporación. No solamente textos académicos, Sí, sí, sino sí, sí, sí. las elaboraciones de Robert Cunningham Graham, por ejemplo. A eso me refiero. Claro. Sí, 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 eso es lo que, bueno, iba a decirlo ahora. Claro, no es exactamente el caso de lo que vos me mencionabas, donde no estaríamos pensando solo en textos académicos, pero lo que me decías me disparó a esa referencia también. Sí. La cuestión de la traducción aparece, pero sí, aparece transversalmente, en el caso del naturalismo, pienso, ¿no? Hay ahí una cuestión de cómo fue traducido, protocolo y otro. Pero sería muy interesante esto que mencionan. Bueno, después, algunas cuestiones que anoté por aquí. Eh, Pastor Merlo, bueno, comenzó hablando de que la tesis lograba, y me alegro, de sortear los riesgos del objeto, y mientras él decía eso yo pensaba, bueno, por eso yo empecé mi defensa por ahí, ¿no? Con la idea de la dificultad del corpus. El corpus no estaba dado de antemano, el corpus no podía estar dado de antemano porque era un objeto un tanto huidizo, digamos, decir la crítica en tal momento. Por eso, la posibilidad de sortear ese riesgo solo fue posible a través de ciertas herramientas teóricas que me permitieron calibrar una mirada y de mucho recorrido por el archivo que me permitió ir de a poco descartando y recogiendo, ¿no? Bueno, apareció la cuestión de las notas al pie. A mí me gustan las notas al pie, bueno, eso queda evidente en la tesis. Igual elijo el género, o sea, me permití porque era una tesis y sé que las tesis no son bien vistas o no tan mal vistas como en otros géneros, así que me di el lujo de poder ponerlas todas las que quería. Bien. Bueno, voy por orden, pero algunas creo que ya las fui no contestando, pero sí refiriéndome con lo que yo ya llevo dicho, así que quizás alguna de las cosas que anoté no las digo ahora, pero después, por favor, repregúntenme si hay algo que no estoy diciendo. No, porque por ejemplo, Pastor Merlo habló también de la relación entre historia literaria y historia de la crítica, y bien, y eso, algo de eso ya mencioné. Bien, bueno, después estaba este comentario de Sergio Pastor Merlo hablando de las relaciones que tendría la tesis en relación con Levin Shukin, con cierta actitud hacia el corpus. También él se detuvo en la relación entre, o lo que este autor decía acerca del naturalismo, que era una revolución y era una revolución ética al mismo tiempo, y se detuvo en esos argumentos que aparecían allí, que implicaban un cierto esteticismo, ¿no? Aparecían algunos argumentos que después, o que también van a aparecer en Wilde. Sí, es verdad eso. Y eso me parece que es una sorpresa también que yo me llevé investigando, porque probablemente por por desconocimiento mío previo, o no tanto, porque era la imagen que prevalecía en los análisis sobre la polémica en torno al naturalismo, la cuestión de la moral, ¿no? Tanto para defender el naturalismo, porque enseñaría mostrando el vicio, como para atacarlo, porque sería un texto perverso, digamos, está muy presente, ¿no? Y es casi lo único que circula por momentos. Pero al mismo tiempo está el argumento esteticista, ¿no? Y está en el mismo Solá, ¿no? Y está en algunos defensores, y está de manera muy curiosa incluso en Eduarda Mansilla, lo que también era como después tramado con moral, no es que se escapa por completo de la moral en ese texto.
pero sí, es verdad. Y aparece como una revolución ahí ética y estética, ¿no? Y si bien lo ético predomina, hay una línea, una veta que recorre la polémica donde se puede leer también otra cosa, ¿no? Y eso atraviesa de múltiples modos el capítulo, lo atraviesa en términos programáticos, porque aparece como argumento bien delimitado en el programa teórico de Solá, pero también aparece mucho más embarrado, digamos así, en la serie de crítica literaria de García Merú, ¿no? Donde él está tratando de armar una lectura de las novelas en el Plata, y se tropieza a veces, y un poco por los cambios de fecha, que podrían mostrar que él fue cambiando de opinión, pero por otro lado, digamos, estas líneas argumentales del naturalismo, eh, se ve que se le cruzan a él en su propia argumentación en la página, ¿no? Bueno, también Pastor Merlo habló de la cuestión de las generaciones, de cómo aparecía el término generaciones, y que aparecía en el caso de Benigno Lugones la fecha de la vida, y de vida y muerte, y que eso no aparecía en otros casos. Es verdad, no, la tesis no conceptualiza el término generaciones, no hay una apuesta por definir generación o decir qué es generación. Cuando uso el término generación del 80, lo uso no con una teoría acerca de las generaciones detrás, ¿no? Sin embargo, bueno, trato de atender a las diferencias generacionales que hablen de diferentes momentos históricos. Lo que pensaba cuando él decía esto es que de todos modos no está ausente el problema de las generaciones en la tesis, y pensaba en un detalle, pero bueno, que puede resultar significativo, que es el momento en que Argerich se pelea con López, ¿no? Antonio Argerich con Lucio B. López. Ahí Argerich inventa una diferencia generacional. Ahí hay un juego con construir una imagen de sí mismo como crítico y como novelista de Argerich, y de construirse como vocero de una generación, y de sacar de esa generación a López, por ejemplo. Y eso aparece planteado así, como invención de una distancia generacional. Aparece el término generación y esa problemática. Pero bueno, no aparece como un enfoque teórico por detrás, ¿no? De qué son las generaciones literarias, por ejemplo. Después, Sergio Pastor Merlo, o Sergio Pastor Merlo, no sé si voy a decir el apellido directamente, para no decir nombre y apellido. Se detuvo en el comienzo del capítulo sobre el criollismo y gauchesca. Aquí lo estaba buscando para también poder leerlo y tratar de explicar cuál es el sentido que yo le quise dar a esa frase. Esa frase, aquí está, ¿no? Que decía, claro, nos proponemos analizar más que el modo en que la crítica de la época leyó ciertos discursos, la forma en que esa misma crítica los conformó, los conceptualizó, la forma en que jerarquizó autores, temas, personajes, modos de circulación, lectores, géneros, subgéneros. Él decía si eso tenía que ver con lo popular, ¿no? Si esa formulación tenía que ver con lo popular. Yo creo que no tenía que ver con lo popular, al menos así yo lo pensé, ¿no? Y también él decía si eso no es lo que hace toda crítica, ¿no? Que no solo lee en términos contenidistas, sino que también jerarquiza, conforma, reconceptualiza. Sí, es verdad, digamos, eso es lo que hace toda crítica. Yo lo expresé así ahí porque quise poner un énfasis solamente, porque como dije antes en la presentación, el capítulo en su conjunto está organizado en torno a la problemática de las conceptualizaciones de este corpus. No solo en lo que dice en términos de contenido sobre Gutiérrez, ¿sí? O sobre la gauchesca,
sino el modo en que esta crítica arma cortes, ¿no? Dice, esto es criollismo popular, esto es gauchesca, ¿no? Esta es una obra que no es válida, esta es una obra válida, ¿no? Bueno, lo que decía Adolfo Prieto, ¿no? En su libro sobre el criollismo, que en ese momento donde surge, donde incipientemente un circuito de culto y un circuito popular, al mismo tiempo esos circuitos están totalmente imbricados, ¿sí? Y entonces, bueno, esa es la problemática de algunos de estos críticos, o la mayoría de estos críticos, ¿no? En este momento en que empieza a diversificarse, pero al mismo tiempo empiezan a confundirse. Y la problemática del capítulo es ver, bueno, cuáles fueron esas operaciones principales que hicieron que fueran estableciendo distinciones, ordenaciones provisorias, ¿no? Entonces, bueno, sí, la frase en rigor se podría aplicar como algo que haría cualquier crítica, digamos, pero fue más bien un énfasis, señalar que lo que me interesaba era eso, esa parte, ¿no? de estos discursos. Bueno, había otro comentario acerca de la singularidad de estas figuras protagónicas. Sí, es cierto, hay ciertas figuras que se van repitiendo de capítulo a capítulo y que van teniendo un desarrollo mayor y que se van distinguiendo como singularidades. García Merú, ¿no? Grusac, sobre todo, Darío. Se van quedando solos algunos, es verdad, también. Eso lo veo, bueno, no sé si tengo una opinión demasiado tomada sobre eso, sino es algo que me parece que sucede. Lo que sí pensaba cuando él hablaba de esa singularidad y de ese quedarse solo de estas figuras, es que al mismo tiempo son figuras solitarias, podríamos decirlo así, pero son figuras que de todas maneras se van construyendo como cierto perfil de críticos, ¿no? Y que eso implica una diferencia con lo que eso se suele decir siempre, ¿no? No lo digo yo. Digamos, en el periodo anterior, Juan María Gutiérrez aparecía como el crítico excepcional o una figura más solitaria, y hacia el 80 uno puede reconocer distintos perfiles o proyectos críticos, ¿no? O Yuela también, Calixto Yuela, que tiene ahí como su gran renombre de crítico, digamos, ¿no? Además de ser otras cosas. Renombre que, bueno, que desde la actualidad absolutamente discutible y para quitárselo el renombre de crítico, de gran crítico. Pero en la época gozaba de un gran prestigio, aunque también era discutido, y aunque su lectura de la gauchesca estaba bastante bien, ¿no? Y las críticas que le hacía a Rojas eran bastante pertinentes también. Así que, bueno, eso con relación a esto de las figuras que mencionaba Pastor Merlo. Bueno, después, con relación al marco teórico, esto ya algo comenté al respecto. Hablábamos de Habermas, de Eagleton, de la relación literatura-política, o de otros temas como los modelos europeos que le funcionaron de referentes a estos críticos. Sí, todo eso aparece, ya dije, en la medida en que fui viendo que me servían para los desarrollos conceptuales que yo me propuse recortar, ¿no? Pero no como un tema en sí mismo. Y bueno, y tengo acá algunas anotaciones también de lo que dijo Claudia. La proyección pedagógica, ella se detuvo en ese aspecto. Sí, la tesis trata de atender, no centralmente tampoco, porque no es una tesis sobre la esfera escolar, ¿no? Sobre la literatura, pero trató de incorporarlo. Las historias de la literatura, sobre todo, y ciertos debates también, ¿no? La relación entre esferas, los modos en que ciertos protocolos, por ejemplo, el paso de una lectura más de corte neoclásica a una lectura más de corte historicista, se va adaptando en los distintos circuitos
con ritmos diferentes, digamos, ¿no? En la prensa, eso, digamos, es un pasaje en términos de protocolos de lectura que uno puede seguir en la prensa y en la esfera escolar, pero con ritmos distintos, ¿sí? También aparecen algunas discusiones en torno a la cuestión de la pedagogía, en el caso del modernismo, y la figura de Calandrelli, ¿no? Que llega así muy caricaturescamente a decir que es el que más conoce, el que más derecho tiene a juzgar la producción literaria de los jóvenes porque fue maestro 30 años, ¿no? Entonces los conoce mejor que nadie. Y después, bueno, algunas cosas que me quedaron, proyecciones pedagógicas que me quedaron pendientes y que todavía no pude consultar. Hay un librito de Machal y Cazón, que es una historia de la literatura argentina, que habla de Gutiérrez, y que lo perseguí hace 5 años, que lo vengo persiguiendo, busqué en toda la biblioteca del país. El que estaba en la Biblioteca Nacional está desaparecido. Me contacté con quien lo cita, me mandaron fotos de ese libro, pero justo no sacaron fotos de la parte que me interesaba. Me contacté con quien lo tenía y lo donó, y esa donación no se sabe dónde está ahora. Así que bueno, pero eso hubiera sido un lindo ingrediente de la esfera escolar, porque me interesaba ver cómo circulaba Eduardo Gutiérrez, digamos, en un manual escolar del 19. Bueno, otras cuestiones que mencionó Claudia, ya creo que las toqué. Ella hablaba, no sé si entendí bien, que había como un cuestionamiento de las jerarquías de Goyena Rojas, ¿no? Algo así, pero que no era una figura, un recorrido teleológico. No, no sé si entendí A lo bien. que me refería simplemente es que no estaban los autores citados allí, porque a priori uno considerara que eran autores que era importante citar de una concepción propia, sino que la tesis encontraba su recorrido en el que a veces citaba a esos autores previsibles y después, Sí, está mediante bien. el hallazgo de archivo, encontraba otros, y en la tesis tenían jerarquías distintas que las que tenían previamente a la lectura de esa tesis, ¿no? Sí, Necesidades, y no en tanto autores, figura integral o figura autorial, sino en tanto posiciones, por momentos, o en tantos gestos. está bien, está bien, está bien. Lo había tomado quizás por otro lado, pero ok. Está perfecto. Bueno, y lo último que ella mencionaba, no sé si hacer algún comentario sobre esto, era la cuestión del archivo, de cierta actitud hacia el archivo. Eh, sí, por un lado ella retomaba esa cita de lo que el archivo nos dejó ver. Eso también aparece en otra nota al pie también, al comienzo del capítulo 5, donde hablo de otro manuscrito. Sí, la cuestión de la incompletud del archivo, o no sé, ciertas Yo hipótesis que las planteo de forma como provisoria, ¿no? Que todo está sujeto a revisión también, porque uno podría seguir. creo que el ejemplo que acabas de dar hace unos minutos y que también omití del libro perdido es el costado Henry James, que tiene toda tesis que implica el archivo y que está, en este caso, como un problema metatextual de la relación entre crítica o crítico, voz protagonista, y la persecución de lo ficcional. Y la poética James es parte de las poéticas del archivo, y en todo caso habrá que jugar con eso y con lo que el archivo tiene y con lo que uno hace con lo que el archivo tiene. Y a eso apuntaba sobre todo esa Sí, cita sobre Grusac y Sarmiento, porque efectivamente uno querría, dado lo que uno lee, que Grusac escribió sobre Sarmiento, que es extraordinario siempre, por su desparpajo y por sus hipótesis críticas, uno querría que ese libro exista, pero a veces uno va al archivo y lo que quiere que exista no existe. Entonces ahí viene el gesto, bueno, Henry James y Borges, ¿no? ¿Cómo ha sido, cómo hubiera sido lindo que fuera? Y me parece que la tesis sortea bien esos problemas también. sí. Bueno, me pone contento que, digamos, que, no sé, que se haya percibido como esa actitud eh, de, de nutrirse del archivo, de buscar el archivo, de fascinarse por momentos con el archivo, pero también de no reducir las cuestiones al archivo, ¿no? Porque ese es el otro riesgo, de caer en una mera descripción, una mera recopilación de papeles viejos, y el desafío era todo lo contrario, digamos, hacer entrar todo lo que realmente funcionara en términos críticos, ¿no? Argumentativos.
Así que bueno, si eso funcionó, estoy contento. Bueno, creo que más o menos fui siguiendo lo que anoté. No sé si me olvidé o quisieran que comente alguna otra cuestión. Yo creo que estamos de acuerdo en que es suficiente, Alejandro, y ahora es el momento en que necesitamos deliberar nosotros. Bueno, había que escribirle, me dijo Augusto, me parece, ¿no? ¿Podrás escribirle? Propone un enfoque. En el día de la fecha 20 de julio de 2022, a las 10 horas, se reúne el jurado de manera virtual mediante la plataforma Zoom, integrado por la doctora Claudia Román y los doctores Miguel Vitagliano, Sergio Pastor Merlo, con el fin de evaluar la tesis doctoral elaborada por Alejandro Romagnoli, titulada Emergencia y Constitución de la Crítica Literaria en Argentina, 1870-1920. Se encuentra presente su directora, la doctora Graciela Baticore. La tesis propone un enfoque original y valioso sobre un tema sumamente relevante para el área de los estudios en literatura argentina, el nacimiento de la crítica literaria argentina. Se trata de una cuestión compleja y de auténtica vacancia en su campo de estudios. El tesista lleva adelante esta indagación en el marco de una sólida presentación teórica, que le permite definir la crítica literaria en una triple vacancia, como objeto, como práctica y como estilo. Estas tres dimensiones son exploradas a través de un análisis pormenorizado e inteligente de las fuentes presentadas. El recorte de ese corpus supone, de por sí, desafíos interesantes y muy bien sorteados, tanto en lo que hace a su configuración epistémica, como en el abordaje material de esas fuentes, incluida, en algunos casos, su pesquisa. En conjunto, el corpus así configurado permite hacer visibles varias piezas desconocidas, que el análisis articula productivamente con textos algo más transitados, y que se revelan como muy significativas para la investigación. Es de destacar particularmente el trabajo de archivo, que respalda el análisis propuesto, que supone un conocimiento meticuloso de una serie de fuentes muy diversas, éditas e inéditas, impresas y manuscritas, de circulación pública y privada. Fuentes muy diversas que la tesis dispone en la superficie de su escritura, tomando en cuenta los protocolos de lectura correspondientes a sus diversas especificidades materiales y formales. Además, lo hace en cada oportunidad, advirtiendo los distintos aspectos que aporta su incorporación al texto. En este gesto, que aúna la erudición con la capacidad para seleccionar y jerarquizar los materiales que se presentan, se juega la potencia de la construcción de un archivo, en la acepción teórica del término, de la crítica literaria argentina en sus orígenes, lo que, desde nuestra perspectiva, constituye uno de los aportes centrales de la tesis. A este mérito cabe añadir también el de la propuesta de una periodización del objeto, apoyada en criterios nítidos y muy bien fundamentados. Esta periodización se complementa con la organización de un índice que no elude del recorrido cronológico, pero los pone al servicio de las hipótesis centrales de la investigación. La emergencia dispersa, con diferentes fines, en distintos formatos y mediante diversos estilos, de la crítica como escritura, que se modela en ese proceso como literaria y argentina. Los sucesivos capítulos pueden, así, dar cuenta de la configuración de formas específicas de emergencia de la crítica, las campañas, además de polémicas, reseñas e intervenciones de otra índole, de los objetos de esa crítica, sus motivos y temáticas privilegiadas, y con ellos, cuando resulta relevante, de los vínculos entre literatura argentina, literatura europea, especialmente española y francesa, y las literaturas americanas, de las dimensiones estéticas, morales y políticas de la escritura crítica, y las negociaciones entre esas dimensiones, de la formación de los críticos como escritores, y la articulación, o la ausencia de tal articulación, entre la escritura crítica y otras escrituras en la obra, de la ponderación crítica que permite la emergencia de autores literarios nacionales, de la organización y emergencia, con las tensiones y disputas que supone, de la crítica argentina como objeto autónomo. La escritura de la tesis, cuidada en sus detalles tanto en lo que hace a los requerimientos formales del registro académico, como a la precisión de sus propios planteos crítico-epistemológicos, en sus hipótesis generales y de amplio alcance, y a las sutilezas de los análisis de caso en el close reading, no renuncia, sin embargo, al humor ni a su propio estilo. Este, consideramos, es otro de los logros que deben subrayarse,
porque además de contribuir al disfrute de su lectura, sin duda potencia su capacidad analítica y permitirá que el mismo autor, así como sus futuros y futuras lectores y lectoras, puedan partir de ella para multiplicar sus alcances. En la defensa oral, el doctorando expuso aspectos estructurales de su tesis, relevó sus principales hipótesis e incorporó las observaciones de los predictámenes, ampliando los aspectos pertinentes. A continuación, respondió con solvencia las diversas preguntas del jurado. Por todo lo expuesto, el jurado acuerda por unanimidad calificar la tesis como sobresaliente con recomendación de publicación. Sergio Pastor Merlo, Miguel Vitagliano, Claudia Román. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. 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 Felicitaciones, doctor Romagnoli, felicitaciones. Qué Bueno, lindo. muchas gracias. Gracias a todo el jurado. Me había olvidado de agradecer antes, quería agradecerle a los 3 jurados por los dictámenes y por estar acá presentes y con observaciones que me hicieron en algunos casos repensar lo que había escrito y que seguramente voy a tener en cuenta para lo que viene. Así que bueno, un honor para mí. A Graciela también le quiero agradecer, desde aquella descripción que mencioné en un primer momento, el mail que me llegó en 2013 que me aceptaba como adscripto, y bueno, también a la gente de la Universidad de Buenos Aires que hizo posible acá el encuentro, amigos, compañeros de la cátedra cuando hice la inscripción, que me facilitaron material, que me pasaron modelos de programas definitivos de anteproyectos, etc. Así que, bueno, familiares también, pero no me quiero poner emotivo, así que gracias, en serio, muchas gracias. Bueno, Felicitaciones, Alejandro.